Bueno, vamos a hablar de la pelvis. La pelvis es esta estructura anatómica que está situada inferior-posterior al abdomen y que va a tener diferentes funciones, entre las cuales va a servir como cavidad para proteger y mantener a lo que serían las estructuras de la cavidad pélvica, las vísceras que se encuentran dentro de esta. Va a distribuir el peso que está del tronco hacia las extremidades inferiores cuando la persona se encuentra de pie, y cuando la persona se encuentra sentada principalmente el peso se va a distribuir hacia lo que serían las tuberosidades púbicas. Eh, este va a estar conformado por dos partes, que sería, bueno, más bien podemos dividirla en una pelvis mayor y en una pelvis menor a partir de una línea imaginaria que va a ser la línea terminal. Bueno, con esta imagen voy a tratar de explicarles cómo es que la línea terminal divide lo que sería la pelvis mayor de la pelvis menor. Primero, la línea terminal va a delimitarlas y va a estar constituida por el promontorio y el ala del sacro, que son esas estructuras que estoy señalando en color rojo. La línea arqueada y el pecten del pubis. Esta, esta línea terminal va a ser lo que va a delimitar la pelvis mayor de la pelvis menor, que sería básicamente la verdadera de la falsa. Luego, por enfrente tenemos al arco del pubis, que va a estar formado por las ramas isquiopúbicas, que van a estar unidas a la sínfisis del pubis y que van a determinar el ángulo púbico. Este ángulo púbico es de importancia principalmente en las mujeres, importancia ginecológica, para ver si existe un buen canal de parto que permita pasar al bebé cuando existe un embarazo. En los hombres normalmente mide entre 60 y 70 grados este arco, y en las mujeres normalmente para que el bebé pueda pasar debe de medir aproximadamente unos 90 grados. ¿Cómo mide el ginecólogo? Bueno, pues pone lo que sería el puño en este ángulo, que es el ángulo subpúbico, y si el puño alcanza completamente a entrar, si queda, digamos que ensamblado con este ángulo, podría decirse que tiene un buen ángulo para poder permitir el paso de lo que sería el producto por el canal de parto. Bueno, secuente a lo que sería la línea terminal, tenemos que sería básicamente la abertura superior de la pelvis. Inferiormente tenemos otra abertura que sería obviamente la abertura inferior. Esta va a estar conformada por lo que sería el arco del pubis, las tuberosidades isquiáticas, el ligamento sacrotuberoso y el coxis. Estas aberturas nos van a ser de importancia igualmente para lo que sería el trabajo de parto, ya que van a medir un diámetro el ginecólogo que nos va a permitir saber si el producto puede pasar por ahí. Además, estas aberturas van a poder darnos un indicador de en qué estructuras son las que están conformando la pelvis mayor y cuál es la pelvis menor. La mayor va a estar en la parte superior a la abertura de la abertura del pubis. Va a estar delimitada por las alas de ambos ilion y va a estar ocupada por las vísceras abdominales, que serían como el colon sigmoide y algunas asas del ilion. Esta digamos que por enfrente no va a tener tanta protección, ya que pues queda un poco abierto porque está por encima de la abertura superior del pubis. Sin embargo, la pelvis menor va a estar entre ambas aberturas, que sería la abertura superior e inferior del pubis. Va a estar conformada por los huesos coxales, por el sacro, el coxis, y esta va a conformar lo que sería la cavidad pélvica y algunas porciones del periné. Bueno, la cintura pélvica va a ser un anillo óseo que va a estar conformando lo que sería la pelvis menor. Va a estar formada por, como ya habíamos dicho, los huesos coxales, derecho e izquierdo, por el sacro
por el coxis. Y en este caso, en los niños, podríamos decir que los huesos coxales aún no se encuentran fusionados. Están unidos mediante cartílago que se llama cartílago trirradiado, que va a estar unido en el acetábulo. El acetábulo es esta cavidad que se va a articular con los miembros inferiores para mantenerlos unidos y poder distribuir el peso. Cuando ya es una persona adulta, se van a fusionar y solamente la única que va a quedar va a ser, van a quedar unidos mediante la sínfisis del pubis. Y con el sacro van a quedar unidos por las articulaciones sacroiliacas. Los huesos coxales van a estar conformados por lo que sería el ilion, el isquion y el pubis. Vamos a hablar primeramente del ilio, que voy a ir señalando sus límites con color azul en esta imagen que me va a servir de apoyo. El ilion va a ser la parte superior de todo el hueso coxal. Está en forma de abanico, tiene un ala y un cuerpo. Aparte, esta ala va a conformar lo que sería la cresta ilíaca, que va a servir de inserción para músculos anterolaterales del abdomen. La cresta ilíaca del ilion se va a continuar con lo que serían las espinas ilíacas. Después tenemos a lo que es el isquion. Este va a tener un cuerpo y una rama, que esta rama se va a continuar después con el pubis. El cuerpo va a formar lo que es la porción posterior del acetábulo y la rama va a formar el foramen obturado. La gran protuberancia que tiene este hueso va a ser la tuberosidad isquiática y la protuberancia pequeña va a ser la espina, que en este caso las estoy señalando, y toda esta zona que estoy señalando con verde va a ser lo que sería el isquion. Después tenemos al pubis, que sería la parte ya más inferior de lo que es el hueso coxal, y va a ser un hueso angulado con una rama superior y una inferior, esta rama inferior va a continuarse para formar parte del foramen obturado. Va a tener una cresta anterior que va a terminar con el abultamiento, con un abultamiento, y que este abultamiento va a ser el tubérculo o espina del pubis. Bueno, ahora vamos a hablar de las articulaciones. Las articulaciones, como ya había mencionado anteriormente, en un adulto van a mantener unidos los huesos coxales. Cuando estos se fusionan, primero que serían las sacroiliacas, que van a mantener unido lo que sería el sacro con el ilion, por medio de articulación sinovial y por sindesmosis entre las tuberosidades. Y tenemos también lo que sería la sínfisis del pubis, que va a estar formada por un disco fibrocartilaginoso interpúbico, porque pues va a estar obviamente entre ambos púbicos, y van a tener igual ligamentos circundantes que van a servir de apoyo. Primero vamos a hablar de las sacroiliacas. Son 5 que voy a estar señalando. Primero tenemos la sacroiliaca anterior, que va a estar en la parte anterior de la cápsula fibrosa de la porción sinovial de estas articulaciones. Después tenemos la sacroiliaca interósea, que va a estar entre ambas tuberosidades del ilion y del sacro. La sacroiliaca posterior, que va a dar continuación posterior externa a lo que sería la cápsula fibrosa. Digamos que va a tener la misma función que la anterior, obviamente, pero esta vez en la parte posterior. Tenemos una articulación sacrotuberosa, que va a estar desde el ilion posterior hasta el sacro y el coxis a la tuberosidad isquiática. Y por último tenemos la sacroespinosa, que va a estar desde el sacro y el coxis hasta la espina isquiática. Ahora, en lo que sería la sínfisis del pubis, las articulaciones que vamos a tener van a ser
van a estar unidas por el ligamento superior del pubis, que va a estar en las caras superiores del pubis, y por el ligamento inferior del pubis, que va a ser el ligamento, van a formar el ligamento arqueado en las caras inferiores, y este ligamento arqueado nos va a servir para darle una, digamos que para redondear lo que ya habíamos mencionado, que es el ángulo subpúbico. Em, Después, ligamentos que van a estar continuando de soporte van a ser los ligamentos lumbrosacros, que van a estar en la unión entre las últimas vértebras lumbares con el ilion. Estos van a estar desde los procesos transversos de L5 hasta el ilion. Después tenemos los sacrocoxigios, que van a ser ligamentos que van a estar uniendo al sacro con el coxis, tanto anteriormente como posteriormente. Bueno, ahora sí, la pelvis va a estar conformada por paredes, un techo y un suelo. Las paredes laterales están conformadas por los huesos coxales, que en esta parte sería el isquion y el ilion. Por enfrente, la pared anterior, por los huesos púbicos. Por detrás va a estar conformada por lo que sería el sacro y el coxis. El techo va a estar conformado una parte por el promontorio y las alas del sacro, y va a estar delimitado por la línea terminal. Y por debajo vamos a tener lo que es el suelo pélvico. Este suelo pélvico va a estar conformado, bueno, va a estar formando lo que sería el diafragma pélvico, que va a estar en forma de embudo y que va a tener va a estar conformado por dos músculos, que serían los músculos elevadores del ano y el músculo coxigio. Primero vamos a hablar, con esta imagen me voy a apoyar, de el músculo coxigio. Se van a originar en las caras laterales del sacro inferior y del coxis, y se van a insertar en lo que sería la cara profunda del ligamento sacroespinoso que habíamos mencionado anteriormente. Después tenemos al elevador del ano, que va a estar conformado por tres músculos. Pero primero, este músculo elevador del ano se va a insertar en ambos pubis, que sería en la parte anterior, en las espinas isquiáticas, en la parte posterior, y en el engrosamiento de la fascia obturatriz, en el arco tendinoso que estas van a formar. Ahora, los tres músculos que van a estar conformando al elevador del ano va a ser el músculo puborectal, que va a ser el más medial, va a ser más grueso y más estrecho. Aquí ahorita voy a señalarlos de tres colores diferentes para que puedan observarlo. Va a estar en forma de asa, que va a discurrir entre la unión anorrectal y que va a delimitar lo que sería el hiato urogenital. Después tenemos el pubocoxigio, que va a ser lateral al pubo rectal y que se va a insertar en el coxis. Y por último tenemos al iliocoxigio, que va a estar más posterior, que va del arco, y este se va a continuar con la espina isquiática, va a ser una zona de inserción. Al igual que una zona de inserción va a ser el arco tendinoso que habíamos mencionado, que está formado por la fascia obturatriz. Bueno, ahora vamos a hablar de la irrigación sanguínea de la pelvis. En la mujer van a ser 6 arterias las que van a entrar dentro de la cavidad de la pelvis menor, y en el hombre solamente van a ser 4, ya que las testiculares no entran a la pelvis menor. Principalmente va a estar dada por la ilíaca interna, que va a proporcionar la mayor cantidad de sangre a las vísceras pélvicas y a la parte de la porción musculoesquelética. Aunque también va a haber ramas que se van a dirigir hacia la región glútea, hacia los muslos y hacia el periné. Esta ilíaca interna se va a dividir en dos porciones, que va a ser una división anterior y una división posterior. La división anterior va a estar conformada por la arteria umbilical, que en el feto va a llevar sangre pobre en oxígeno y en nutrientes.
Esta sangre va a estar dirigida hacia la placenta y cuando el bebé nace, esta arteria se secciona en el cordón umbilical y se va a obliterar formando lo que serían los ligamentos umbilicales mediales. Tenemos la arteria obturatriz que van a ser cerca del umbilical, va a tener una rama púbica ascendente que se va a anastomosar con su homóloga y también se va a unir a la rama púbica de la epigástrica inferior. La vesical inferior, que solamente va a estar en el hombre irrigando la vejiga, y en la mujer va a ser la arteria vaginal que va a irrigar lo que es la vagina y a la vejiga. Tenemos la arteria uterina que solamente va a estar en la mujer y va a ser homóloga a la arteria del conducto deferente en el hombre. Se va a dividir en rama vaginal descendente que va a irrigar al cuello uterino y a la vagina, y una ascendente que va a irrigar al útero. Esta se va a bifurcar en las ováricas y en las tubéricas. Tenemos la rectal media, la pudenda interna que se va a dividir en una perineal, una dorsal del pene o del clítoris, dependiendo del caso. Y por último tenemos la glútea interna que va a irrigar a los músculos y a la piel del nalga y a la cara posterior del muslo. En la división posterior vamos a tener 3 porciones nada más. La primera va a ser la iliolumbar, que se va a dividir en la rama ilíaca, que va a irrigar el músculo ilíaco y al ilium. Y una rama lumbar que va a irrigar a lo que sería el músculo psoas mayor y el cuadrado lumbar, los cuales van a estar en la cresta ilíaca. Tenemos los sacros lumbares que van a irrigar a los erectores de la columna y a la piel que rodea al sacro. Tenemos por último la glútea superior que va a irrigar a los músculos glúteos de la nalga. Después, aparte de la ilíaca interna, vamos a tener la ovárica que van a ser de la aorta abdominal y que se va a dividir en una rama ovárica y en una rama tubárica para irrigar a los ovarios y a la tuba. Esta tuba es lo mismo que la trompa de falopio. Tenemos la sacra media y la rectal superior, que va a ser una continuación de la mesentérica inferior. Se va a dividir en las ramas en dos ramas a los lados del recto, y que lo van a irrigar hasta llegar a lo que sería el esfínter interno del ano. Ahora el drenaje venoso va a estar compuesto por diversos plexos venosos que van a drenar la pelvis menor. Se van a unir y van a drenar principalmente a lo que serían las venas ilíacas internas, aunque en algunos casos puede drenar a través de otras venas, otras vías, que serían la vena rectal superior, a la mesentérica inferior del sistema porta, o a través de las sacras ilíacas en el plexo venoso vertebral interno, que serían estos que estoy señalando. Algunas vías adversas son la vena sacra media y la ovárica en el caso de las mujeres. Bueno, tenemos las ilíacas internas que se van a fusionar con las ilíacas externas para formar las ilíacas comunes a nivel de L4 y L5, para formar lo que sería la cava inferior. Las iliolumbares van a drenar en las comunes. Luego tenemos lo que serían las glúteas superiores, que son las que van a drenar mayormente su contenido en las ilíacas internas, a excepción que en el caso de las mujeres cuando existen embarazo, que la que va a drenar principalmente son las venas uterinas. Por último tenemos las sacras laterales, que se van a anastomosar con el plexo venoso vertebral. Y estas van a drenar en la cava inferior, o incluso hay ocasiones en que su contenido viaja hasta el drenaje de la vena superior. El drenaje linfático va a estar conformado por 4 nódulos. Primero tenemos el nódulo ilíaco interno. Este va a estar por encima de la línea terminal a lo largo de los vasos ilíacos externos. Van a recibir la linfa
de vasos linfáticos inguinales y de vísceras pélvicas. Van a drenar hacia los nódulos ilíacos comunes. Después tenemos los nódulos ilíacos internos que se van a agrupar alrededor de las divisiones de la arteria ilíaca interna y en algunas partes de origen de las arterias glúteas. Van a recibir linfa de las vísceras pélvicas inferiores y van a drenar hacia los nódulos ilíacos comunes. Los nódulos sacros van a estar en la concavidad del sacro, adyacentes a los vasos sacros medios, van a recibir la linfa de vísceras pélvicas posteriores y van a drenar en los nódulos ilíacos internos o en el común. Y por último, el último nódulo, que es el nódulo ilíaco común, va a estar a lo largo de los vasos ilíacos comunes y van a recibir el drenaje de los tres nódulos anteriores, que es el ilíaco externo, ilíaco interno y el sacro. Bueno, vamos a hablar de la inervación de la pelvis. Primero vamos a encontrar el nervio obturador. Este no va a estar inervando ninguna de las zonas ni vísceras que se encuentran dentro de la pelvis. Solamente va a ser un lugar de paso. Se va a originar de las ramas anteriores de L2 hasta L4 y va a entrar a la pelvis menor para llegar hasta inervar los músculos mediales del muslo. Tenemos el tronco lumbosacro, que va a ser la unión de L4 y L5, que se va a unir al plexo sacro. Este plexo sacro va a estar conformado por 4 nervios, que va a ser primero el nervio isquiático, que va a estar formado por las ramas anteriores de L4 hasta S3. Va a pasar a través del foramen isquiático mayor para entrar a la región glútea. Va a inervar posteriormente el muslo, la pierna y el pie. El nervio pudendo va a estar principalmente inervando al periné y va a dar la parte sensitiva a lo que serían los genitales externos, tanto en el hombre como en la mujer. El glúteo superior va a inervar los músculos de la región glútea y el glúteo inferior va a estar acompañando a la arteria glútea inferior, inervando superficialmente la parte profunda del músculo glúteo mayor supradyacente. Dentro del plexo coxígeo tenemos una red que va a estar formada de S4 y S5 y los nervios coxígeos. Va a inervar al músculo coxígeo. De este plexo se va a originar el nervio anocoxígeo, que va a inervar la piel entre el vértice del coxis y del ano. Después tendremos los nervios autónomos, que van a ser primero el tronco simpático sacro, que va a dar inervación simpática a los miembros inferiores. Tenemos el plexo paraarterial, que va a ser vasomotor simpático para las arterias rectal superior, la ovárica y la ilíaca interna. Tenemos el plexo hipogástrico, que van a ser fibras simpáticas para inervar las vísceras pélvicas, los nervios explácnicos pélvicos, que van a dar inervación parasimpática a las vísceras pélvicas y al colon descendente y sigmoide. Dentro de la inervación aferente, estos nervios van a estar conduciendo las sensaciones reflejas, van a viajar por todo el plexo pélvico hipogástrico inferior y por los nervios esplácnicos pélvicos hacia los ganglios sensitivos, que van a estar encontrados desde S2 hasta S4. La línea del dolor de la pelvis va a corresponder al límite inferior del peritoneo, que va a estar localizada en la mitad del colon sigmoide. Por último, voy a hablar de algunas mediciones obstétricas que toman en cuenta para lo que sería el trabajo de parto. Como ya habíamos hablado anteriormente, el pubis forma un ángulo subpúbico gracias al ligamento arqueado, que va a estar formado por los ligamentos inferiores del pubis. En el hombre habíamos mencionado que son 70 grados los que forman, y en la mujer es normal o que es necesario para poder llevar a cabo el trabajo de parto que este ángulo mida 90 grados. Vamos a tener diferentes diámetros que se van a utilizar para hacer la medición de si el canal de parto sirve para poder dar paso al producto. Tenemos primero lo que es el diámetro interespinoso isquiático, que va a estar medido entre las espinas isquiáticas. Este no se puede medir por lo mismo que queda dentro y pues queda superiormente. Tenemos el diámetro del
que va desde la sínfisis del pubis hasta el promontorio del sacro, y este lo vamos a llamar como diámetro conjugado anatómico. Tenemos otro que es el que va desde el arco subpúbico hasta el promontorio del sacro, que va a ser el diámetro conjugado oblicuo o diagonal, que va a medir aproximadamente 13 centímetros, y este nos va a ayudar de referencia para medir lo que sería el diámetro conjugado obstétrico. Este diámetro es el que sirve a los ginecólogos para poder analizar si el canal de parto es suficiente para poder dejar pasar el producto por ahí. Este diámetro va a estar desde lo que sería la sínfisis del pubis hasta el promontorio del sacro. Y pues eso sería todo.